Hola, ¿qué tal? Qué gusto saber que nos está acompañando una vez más en este servicio en línea. Es un gusto saludarle, iglesia. Y bueno, pues solamente como cada domingo quiero decirle que estamos orando por usted y por su familia. Y quiero hablar un poquito más de eso, porque personalmente yo como pastor creo que según lo que la Biblia nos enseña, lo que encontramos en las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro, lo que encontramos en el libro de Hechos incluso, era la oración, la importancia de la oración. La oración es algo que no solamente nos conecta con Dios, no solamente hablamos con Dios, escuchamos de Dios, pero también podemos interceder unos por otros. Pablo dice, llevar las cargas los unos de los otros. Así que quiero que sepa que como pastor y el equipo de oración estamos orando por usted, estamos orando por su familia, estamos orando por tres cosas. Número uno, para que usted pueda estar bien, para que no le falte nada, para que tenga salud. Número dos, por su familia, por sus hijos, por su trabajo, por todo lo que hace, para que Dios lo bendiga. Y número tres, y creo que es la más importante, para que su espíritu siga siendo alimentado, para que usted continúe teniendo experiencias, encuentros y siga conociendo más de Cristo, que eso es precisamente por lo cual estamos en este mundo, conocer a Cristo hasta que lleguemos a estar con Él. Solamente quería compartir esto, son muy buenas noticias y quería abrir este servicio asegurándole esto. Así que a continuación vamos a adorar juntos con este hermoso himno. Yo el Dios de cielo y mar, lo que mi pueblo clamar, del pecado y del mal, y le salvaré. Yo creador tu luna sol, Dios de vida resplendor, que mi antorcha llevará. Oh, ¿quién irá? Heme aquí, Dios, tú me llamas. En la noche escuché tu voz, con tu guía y tu apoyo. Sostendré a tu pueblo con amor. Yo creador tu lluvia flor, por mi pueblo en su aflicción, ellos de su amargor, lejos están. La dureza de su ser, en amor convertiré, mi palabras lo hará. Oh, ¿quién irá? Heme aquí, Dios, tú me llamas. En la noche escuché tu voz, con tu guía y tu apoyo. Sostendré a tu pueblo con amor. Dios de la red del calor, tiernamente colgaré al lisiado y al pobre le sanaré. Pan y agua les daré, mis alambres saciaré, vida me encontrarán. Oh, ¿quién irá? Heme aquí, Dios.
Cuando mi esposa y yo llegamos aquí a la ciudad de Dallas hace 5 años, recuerdo que el primer mes que llegamos yo tenía que ir a Garland. Nosotros vivíamos en Dallas, en el área de Dallas, y yo estaba conociendo la zona donde vivíamos en Dallas, pero yo no tenía ni idea de Garland. La verdad, no conocía Garland para nada, aún y que está tan cerca, ¿verdad? Pero yo no la conocía. Y yo recuerdo que tenía que ir a Garland para recoger mi computadora porque la habían arreglado, se había descompuesto y la habían arreglado. Entonces, para poder ir a Garland, tuve que usar mi GPS. Necesitaba mi GPS. Finalmente llegué a donde la tenía, la recogí, pero ahora tenía que regresar a casa. ¿Qué cree que pasó? Cuando venía de regreso, la batería de mi celular se murió. Por lo tanto, me quedé sin GPS. Y el carro que tenía, pues era un carro viejo, entonces no tenía el cargador. Bueno, más bien no servía el cargador. Y fue horrible. Fue horrible. Y para no hacer la historia tan larga, sí llegué a casa, sí pude regresar. Pero fíjese, una ida a Garland, que generalmente a uno le lleva que 15 minutos. A mí me llevó como 1 hora y media poder llegar a mi casa después de Garland, porque no sabía dónde estaba. Todo era un lugar desconocido para mí. El día de hoy vamos a hablar de un grupo de gente que también se encontraron en un lugar desconocido. Un grupo de gente que encontramos en la Biblia. Así que para poder hablar de ellos y descubrir quiénes eran, vamos a leer 3 pasajes en la Biblia. Así que le invito a que vaya conmigo al primer pasaje que está en Salmo 137, verso 1. Dice así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Oiga, la gente de Judá, este salmo nos dice que el pueblo de Judá se sentó y lloró cerca de los ríos de Babilonia. Lo que entendemos que ellos estaban en Babilonia. Y aquí viene mi pregunta. ¿Por qué el pueblo de Judá estaba en Babilonia? Estaba llorando en Babilonia cuando se suponía que vivía en Judá, Jerusalén. Bueno, la respuesta está en el segundo pasaje. Segunda de Reyes, capítulo 25, verso 8, dice: en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Versículo 9. Y quemó la casa de Jehová, es decir, el templo, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaban con él, el capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén. Versículo 11. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Ok, ahora aquí la historia nos dice que los babilonios, el imperio babilónico, llegó a Jerusalén por ahí del año 586 antes de Cristo. Y lo que esto es lo que, ¿cómo decirle? Este evento del año 586 antes de Cristo, que usted la ve en la Biblia repetidas veces, y esa es la razón por la cual hemos hablado ya varias veces de esto, es llamado la caída de Jerusalén. Esto es un dato nuevo. La caída de Jerusalén sucedió en 586 antes de Cristo y fue por causa de los babilonios. El momento en el que los babilonios llegaron a Jerusalén y la conquistaron. Pero mire, solamente para que usted tenga una idea acerca de quiénes eran estos babilonios.
qué era lo que hacían, cómo trabajaban. La Biblia nos da una descripción en este tercer pasaje que vamos a leer sobre ellos. Pero antes de leerlo, déjenme le aclaro algo. Los babilonios también eran llamados caldeos. Entonces, cuando usted escuche en la Biblia o lea en la Biblia la palabra caldeos, está hablando de los babilonios, está hablando del mismo imperio comandado por el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y dice así, Habacuc capítulo 1, verso 6. Dice así: porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Y yo añadiría a su falso Dios. Ahora, después de leer esta descripción, usted me puede decir, bueno, pero era un imperio. Era un imperio y un imperio se supone que estas son las cosas que hacen. Destruyen, conquistan, son conquistadores. Se supone que eso es lo que tienen que hacer. Sobre todo en aquellos tiempos, que era muy común ver un imperio conquistar a una ciudad. Pero, esta es la parte interesante. Si usted lee el libro de Habacuc, en este tercer pasaje, usted va a encontrar que el libro de Habacuc se divide en tres partes. La primera parte es lo que Habacuc está viendo, lo que está sucediendo en su pueblo de Judá. La segunda parte es la respuesta de Dios a lo que Habacuc está viendo. Y la tercera parte es la oración que finalmente hace Habacuc al escuchar lo que Dios le dijo después de ver lo que estaba sucediendo. Esto que acabamos de leer está dentro de la segunda parte. La parte donde Dios habla directamente con Habacuc. Estamos hablando que esta descripción que la Biblia nos da de los caldeos o los babilonios no fue una descripción de Habacuc. Habacuc no está describiendo a los babilonios. Es Dios mismo quien está describiendo a este imperio, para que Dios diga que son un pueblo terrible, para que Dios diga que dolor viene con ellos, que terror viene con ellos, que van a destruir todo. Oiga, esta es una descripción bastante fuerte de un pueblo, una descripción dada por Dios. Si Dios lo describe así, oiga, Judá estaba en una situación horrible. La historia nos dice que el momento en el que ellos entraron a la tierra de Judá, ellos tenían una sola meta, y era conquistar. No importaba nada, ellos iban a conquistar. Si algo se les atravesaba al paso, lo iban a destruir. Ellos no iban a seleccionar qué destruir y qué no. Ellos iban a arrasar con todo. Y dice la historia que los babilonios llegaron a la ciudad, y las ciudades en aquel tiempo estaban rodeadas por un muro para protegerlas. Y los babilonios destruyeron el muro. Destruyeron el muro y destruyeron la puerta que permitía entrar a extraños o extranjeros, quise decir extranjeros, a la ciudad. Destruyeron todo. Y una vez que entraron los babilonios a la ciudad, dice la historia que lo primero que hicieron fue destruir el templo de Dios.
Después destruyeron la casa del rey. Después destruyeron todas las demás casas. Destruyeron todo, quemaron todo. Y a la gente que estaba ahí, los judíos, se los llevaron como presos, como cautivos, como esclavos. La gente de Judá fue exiliada, fue tomada, sacada de su ciudad a Babilonia. Ahora, si vamos otra vez al Salmo 137:1, que dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Usted puede ver que esas palabras, además de ser muy tristes, tienen sentido ahora. Tiene sentido porque ellos estaban recordando a Sión y no estaban en Sión. Que Sión es Judá, es Jerusalén, a eso se refiere. No solamente ellos estaban extrañando su ciudad. Ellos, en este verso, podemos ver, el verso refleja que el pueblo de Judá, el pueblo de Dios, experimentó lo que es estar en un lugar desconocido, después de que los babilonios los conquistaron. ¿Recuerdan la historia que le compartí al principio? Déjeme preguntarle esto. ¿Le ha pasado que usted va manejando en un lugar nuevo y de repente usted está siguiendo el GPS, pero de repente el GPS le dice rerouting, como creando una ruta nueva, pero nunca le da la ruta? ¿Cómo se siente cuando usted sabe que no hay nada que pueda hacer, no hay nada que lo pueda guiar en medio de ese lugar desconocido? Mire, en la vida va a haber momentos en los que podemos encontrarnos en lugares desconocidos. Cuando lo inesperado viene, por ejemplo. Cuando recibimos malas noticias. Cuando perdemos lo que más queríamos o a quien más queríamos. Estoy hablando de tiempos en los que podemos sentirnos o encontrar frustración, duda, ansiedad, preocupación. Y mi pregunta en este pasaje, en esta historia es: ¿por qué el pueblo de Judá se sentía tan triste, tan desolado, abandonado, tan miserable? ¿Por qué la imagen que el Salmo nos da es tan triste? Cuando ellos ya habían pasado por cosas así. Mire, ellos ya habían estado en lugares desconocidos. Por ejemplo, ellos ya habían pasado por el desierto. Que eso no fue una experiencia muy bonita, que digamos. En el desierto tuvieron hambre, tuvieron sed. Claro, Dios les dio, pero experimentaron eso. Ellos ya habían sido atacados antes. ¿Por qué cree que tenía unos muros la ciudad? Pero esta ocasión fue diferente. Porque esta ocasión no solamente estaban en un lugar desconocido, como ellos estuvieron muchas veces, pero en esta ocasión ellos habían perdido su GPS. ¿Cuál era el GPS de ellos? La guianza de Dios. Claro, en su caso ellos perdieron el GPS, perdieron la guianza de Dios porque ellos sacaron a Dios afuera de sus vidas. Ellos abandonaron a Dios. Ellos le dijeron: no me importa Dios para nada. Pero eso es lo que le quiero decir. El problema no es estar en un lugar desconocido. El problema es no tener un GPS en un lugar desconocido. Ahí es cuando viene el problema. Ahí es cuando no sabemos dónde estamos. Ahí es cuando nos perdemos. Y eso sucede cuando caminamos en la vida sin Dios. Eso viene cuando decidimos dejar de caminar con Dios, decidimos abandonar o ignorar a Dios. Y esa es la razón de por qué. La Biblia nos dice por qué. No es nada más porque lo estoy diciendo. Juan 15:5 dice: yo soy la vid. Estas son palabras de Jesús. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Y esa es la razón de por qué no podemos hacer nada. Separados de mí,
no pueden ustedes hacer nada. ¿Se da cuenta? Sin el GPS del Espíritu Santo en nuestras vidas no podemos hacer nada. Sin la guianza de Dios no podemos hacer nada. Mire, algo que he aprendido es que usted y yo fuimos creados para vivir bajo la guianza de Dios. Fuimos creados para vivir bajo el cuidado, la protección, la dirección de Dios. Pero veo mucha gente que no conoce esto. Veo mucha gente que no conoce a Dios. Veo mucha gente que no está viviendo con el GPS del Espíritu Santo. Veo mucha gente que no está caminando siendo guiados por Dios. O porque no lo conocen, o porque simplemente no quieren que Dios se convierta en su guía. Mire, si usted nos está viendo por primera vez, y es la primera vez que usted escucha esto, quiero invitarle a que usted le pida a Dios que Él sea el GPS de su vida, de su familia. Mire, esa es la mejor decisión que usted puede tomar. Eso es lo mejor que usted puede hacer. Usted va a ser guiado por Dios. Dios le va a dar direcciones. Dios le va a trazar la ruta por la cual debe seguir. Lo único que tiene que hacer usted es escuchar la voz de Dios, escuchar el GPS. Mire, y para todos aquellos que ya caminamos con Dios, quiero invitarle, también a usted le invito a que continúe escuchando a Dios. No permita que nada se interponga, se ponga en medio y evite que usted sea guiado, sea guiada por Dios. No permita que nada robe las direcciones de Dios. Sigue el GPS de su vida, que es Dios mismo. Mire, déjeme decirle algo. Este GPS del cual le estoy hablando, nunca le va a decir rerouting. Nunca se va a quedar sin señal. Nunca. Porque finalmente Él ya tiene una ruta trazada para usted y para su familia. Después de todo, no hay nada que podemos hacer separados de Dios. Así que cuando lo inesperado venga, cuando recibamos malas noticias, cuando sintamos frustración y duda, cuando estemos en un lugar desconocido, recuerde, el problema no es estar en un lugar desconocido, esos van a venir. El problema es no tener GPS en un lugar desconocido. El problema es no caminar con Dios. Sigamos caminando con Dios. Sigamos escuchando la guía y las direcciones de Dios. Quiero dejarle con estas palabras del Salmo 32:8. Dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Esta es mi oración para usted. Que usted continúe caminando con el GPS del Espíritu Santo para su vida. Y si usted aún no empieza a caminar con Dios, yo le invito a que no pase de este día sin que usted haga a Dios el GPS de su vida. Finalmente ya tienen una ruta para usted. Que Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana. La iglesia somos nosotros. Gracias por ser parte de nuestra iglesia en línea. Aún en estos tiempos que no nos reunimos en persona, tus contribuciones cuentan. Así que te invitamos a dar en línea. Aquí te decimos cómo. Ve a nuestra página de internet agapememorialumc.org. En el menú superior encontrarás el botón de dar. Haz clic aquí. En esta página, haz clic en el botón de Make a Donation. En la primera sección, escoge si tu donación es para el fondo COVID-19 o si es tu contribución regular de diezmo u ofrenda, haz clic en General Church. Luego, en Contribuciones,
y después la cantidad que deseas dar. Luego podrás ver una nueva sección en donde podrás escoger si deseas hacer tu donación con una tarjeta o tu cuenta de banco. Llena la información sobre tu tarjeta y tu dirección. Al terminar, haz clic en el botón de Submit. Y aquí ya has terminado de dar en línea, así de fácil y rápido. Otra manera de dar es enviar tus contribuciones por correo. Solo pon tu donación en un sobre y envíalo a nuestra dirección. Gracias por tu apoyo.